Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Prácticamente con 5 minutos más o menos, que son los de cortesía de la hora a la que habíamos quedado. Pues aquí estamos en directo, para los que estén viendo en directo, porque que lo estén viendo en diferido, pues será en diferido como es de perogrullo. Veréis, este Diálogos 4.0, creo que ya llevamos, si no me equivoco, como 6 Diálogos 4.0. Hoy para mí es todo un gran reto, así que ya veréis por qué. Hemos hablado mucho de IoT, de Internet de las cosas, bueno, aquí hay un montón de cuestiones de las que muchos hemos oído hablar así como por encima, a grandes rasgos, pero vamos a profundizar con expertos. El título del programa de hoy es Desafíos y claves para crear redes de IoT a gran escala. Empezamos. Y voy a presentar ya a mis 4 invitados, que, como digo yo, son los que saben. A ver si digo bien alguno de sus cargos. Con que diga bien el 50% ya me sentiré, porque tengo aquí una traducción. Gonzalo Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Director corporativo en Loyes Fashion. ¿Bien? Correcto, de tecnología. No, director de tecnología. Bueno, Director corporativo. casi. Empiezo, director de ¿te atreves a intentar responder en menos de un minuto a esta cuestión que planteábamos como título del diálogo de hoy? ¿Cuáles crees tú que serían las claves para crear redes de IoT a gran escala? Venga, lo intentamos. A ver. Vamos a ver. Yo creo un poco lo mismo que nos estamos encontrando en el resto de tecnologías, todo lo que tiene que ver con talento, con personas, ¿no? Ser capaz de encontrar esos perfiles dentro de la compañía o traerlos dentro de la compañía para que ayuden a impulsar e implementar estos proyectos. Creo que es uno de los principales retos. Y luego, bueno, pues por el país en el que estamos, todo lo que tiene que ver también con comunicaciones y el despliegue de la infraestructura necesaria para que las empresas puedan abordar estos proyectos de una forma o que tengan los medios más o menos a su alcance, ¿no? Que no sea algo difícil de acceder. Entonces yo creo que, bueno, hay algunos más que seguro que los vamos comentando, pero estos yo creo que son dos de los que nos toca trabajar. Así para ir abriendo boca. Y déjame que diga, que no lo he dicho, que estamos, y quiero agradecerlo, aquí en la buhardilla magnífica de la Fundación Pons, que siempre nos acoge, pues nada, aquí en esto que ya me gustaría a mí que fuera el salón de mi casa. Gracias también a la gente de Atlas Tecnológico, pues que en fin, son quienes nos convocan aquí, es siempre una gozada. Y quiero seguir con nuestros expertos y haciendo la misma pregunta: desafíos y claves para crear redes de IoT a gran escala. Alejandro Alija, cofundador de Galeotech. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sergio. Resto de invitados, un placer. ¿Te atreves a hacer ahí en menos de un minuto una aproximación? Bueno, sí, incluso en menos, yo diría. Yo creo que, como todo, como decía Gonzalo, a medida que las tecnologías van poco a poco avanzando, creo que bueno, pues todo el ecosistema, empresas, proveedores de tecnología, todos tenemos que empezar a poner el foco pues, en la escalabilidad y en aquellas cosas que ya no son tan funcionales, aquello que no tiene que ver tanto con el proyecto en concreto y con la aplicación concreta, sino con aquellos otros aspectos pues, tecnológicos relacionados con la escalabilidad de las soluciones. Como bien decía, pues, las infraestructuras que tenemos, la tecnología con la que podemos contar, el talento y las personas que no están tan enfocadas en el proceso en concreto, en resolver el reto concreto, sino en preocuparse de que aquello que hagamos dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 2 años, escale perfectamente y lo podamos llevar a los grandes despliegues, porque no nos olvidemos de que todas estas tecnologías aportan valor cuando se aplican a grandes tipos de infraestructuras, grandes grupos de activos, grandes aplicaciones, grandes conjuntos de procesos. Y ya que lo mencionas, perdóname la repregunta, pero ¿y para cuándo prevés tú que eso sea realmente una cuestión? Me pones en un aprieto porque esto de Pero para que nos hagamos una idea, pero ¿los próximos 2 años, los próximos 4, los próximos 8, los próximos 25? No, yo creo que nos queda por delante aproximadamente entre unos 3 y 5 años de llegar a un estado, vamos a decir, una velocidad de crucero en cuanto a estas tecnologías, y luego todavía se extenderá la cola de estas tecnologías pues varios años, igual que lo hemos vivido en el mundo del análisis de datos, que llevamos pues, más de 10 años, más de 12, más de 15 ya hablando de este tema. Juan Benavente, buenas tardes. Buenas tardes. Jefe de IoT y tecnologías emergentes en Cepsa. Bien, ¿no? Bien dicho. Pues nada, ¿cuáles son tu primera aproximación a estas claves para crear redes a gran escala de IoT?
Bueno, a ver, nosotros tenemos la enorme suerte, pero también el gran reto de que tenemos dos ámbitos muy diferenciados, ¿no?, de aplicación del IoT. Además, cada uno tiene sus retos propios. El ámbito más estación de servicio, que lo puedes entender como un ámbito de retail, y el ámbito industrial, además con consideración de infraestructura crítica, que es un ámbito completamente diferente. Uno muy centrado en el usuario, otro muy centrado en la seguridad. Con lo cual, la realidad es que tenemos como empresa, yo creo que como sector, pues retos muy importantes y muy variados. Alto nivel, por daros algunas de estas tips que yo veo, un poco hilándolo con la respuesta de Alejandro, creo que al final lo que vamos a tener es que el reto es compatibilizar dos velocidades. Una velocidad en la que probablemente, bueno, ya lo estamos viendo, ya nos están pidiendo aportación de valor, creación de nuevos servicios, nuevas aplicaciones, y que es más rápida, y una velocidad más de fondo, que es ir creando esas autovías para los dispositivos, esa señal despliegue a escala. Para mí ese es un poco el reto, ser capaz de compatibilizar las dos velocidades. O sea, estaríamos en el prêt-à-porter, ¿no?, el masificado y el traje a medida, sastre, ¿no? Para que lo entienda hasta yo. Sí, yo diría que ahora mismo estamos identificando aplicaciones más concretas que ya te permiten entender la tecnología y todo lo que tiene detrás, y luego estamos en ir creando grandes infraestructuras que facilitarán que estos proyectos que tienen vida propia pues se puedan integrar de una forma mucho más sencilla, ¿no?, en el día a día de una refinería o una estación de servicio. ¿Compartes esa horquilla que nos daba Alejandro hace un momento? Nosotros no es que hayamos pensado en qué año vamos a llegar con todo, porque al final lo que te digo, estamos ya aquí. Sí que creo que para 2030, que es un poco a nivel estratégico donde tenemos puesto el punto de mira de nuevas plantas que van a llegar a nuestros entornos, es donde ya esperamos que, por lo menos en 2030, probablemente 2025 también, esas plantas ya nazcan nativas digitales, con IoT y con otras muchas cosas. Déjame que presente al tercero de nuestros invitados, a Diego Mallada, director digital en Gestamp. Gracias. Me ha dicho que le presente como el presidente y me va a saludar, o sea que... Pero más o menos, ¿no? Está bien, está bien. Muchas gracias por la ¿Cuál es invitación. tu aproximación a esas claves para crear redes de IoT a gran escala? Pues a ver, yo creo que los compañeros un poco ya han comentado los aspectos clave, pero en nuestro caso, en el caso de Gestamp, estamos hablando de un ecosistema también global. Estamos hablando de que tenemos más de 100 plantas a nivel global y llevamos ya unos años trabajando en este reto, y además en un reto donde vemos un poco la convergencia, ¿no?, que siempre se comenta entre el mundo IT y el mundo OT, ¿no? Ese mundo IT donde, siempre pongo el mismo ejemplo, tú compras un ratón, lo enchufas al ordenador y funciona en 2 segundos, y ese mundo OT donde falta bastante estandarización, ¿no? Es un mundo muy heterogéneo, donde los compañeros también comentaban los retos de seguridad y escalabilidad. En el caso de Gestamp estamos hablando de soluciones donde conectamos telemetrías de más de 5.000 señales, y en algunos casos estamos impactando de vuelta en el proceso. Entonces, nosotros llevamos ya unos años en este camino que os comentaba, y al final lo que hemos llegado a la conclusión de que ha sido necesario desarrollar nuestras propias soluciones IoT, nuestras propias plataformas, como decimos, made in Gestamp, en este aspecto. Porque no había nada que diera solución a las cuestiones concretas que tienes que resolver. Siempre acabábamos teniendo que desarrollar algo, entonces al final hacías un balance, y la cantidad de desarrollo custom que íbamos generando, pues llegó un punto que dijimos, mira, pues esto es como nuestro propio producto software. Bueno, ya tenemos la mesa puesta, este es el punto de partida, y a partir de ahí lo que queráis. Oye, estaba escuchándome a mí mismo y me ha dado la sensación de que he planteado que la escalabilidad del IoT es un problema. No sé si lo he planteado bien. ¿Se puede percibir como un problema? A ver, yo os decía, justo comentando antes de empezar, Alejandro, venga, por ti empiezo. Porque tengo la sensación de que al principio hubo un hype, parecía que todo, que nos iba a cambiar la vida, que iba a ir muy rápido, y luego hemos vivido una especie de sensación de ralentización. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que esto suele pasar, ¿no? Siempre hay una sobreexpectación cuando aparece una nueva tecnología, o alguien intuye, alguien publica que esta tecnología va a tener un impacto muy grande en los procesos, en una sobreexpectación. Hay determinados pequeñas pruebas, experimentos, como los podemos llamar, que suben mucho el nivel de expectativas, y luego, pues eso, cuando vamos a sectores concretos, a industrias concretas, ambientes pues por regulación, por peligrosidad, como en algunos casos, digamos, por procesos masivos, por la cantidad de datos que se mueven, pues nos vamos dando cuenta de que, bueno, en realidad no tanto es un problema, es un desafío, y al principio sí que sentimos, al menos esto es mi opinión personal y en mi experiencia, pues un poco una decepción inicial, ¿no? Un poco llegamos al valle de la decepción después de la sobreexpectación, nos recuperamos y empezamos a volver a caminar otra vez
Estamos remontando, entonces ya hemos pasado ese proceso Yo de diría, detección. yo diría que sí. Yo diría que ahora somos conscientes de la dificultad de la escalabilidad de las soluciones. No éramos conscientes antes. Somos conscientes por sectores, obviamente. Cada sector tiene su propia problemática y su idiosincrasia. Pero ahora creo que somos todos conscientes de que esto es un desafío grande y de que hay que ponerle foco. A la vez, al menos, no digo por encima ni por debajo, pero a la vez que el solucionar la problemática concreta, la solución concreta, el problema concreto, el proceso, optimizar el proceso concreto. Gonzalo, ¿lo compartes esta idea de que, esta que yo planteaba al principio, joder, después del hype se nos bajó todo, con perdón, y ahora estamos otra vez remontando? Yo creo, y relacionando con lo que decías, con la escalabilidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que hasta ahora todo lo que tenía que ver con el cloud pues nos ha ayudado a esa escalabilidad, ¿no? A abrir, además estamos pues en varios países, entonces llegar a esos países desde aquí, gestionando todo desde aquí, nos ha dado pues mucha capacidad. Y ahora, con el IoT y con el Edge, pues nos encontramos que tienes que volver a llevar al extremo de la red la tecnología, y eso tiene la dificultad que tiene, ¿no? Que tienes que hacer las implementaciones en planta y bueno, pues todo eso al final estandarizar y hacer que eso sea escalable, pues bueno, es complicado, la verdad, o es más difícil, pero bueno. Pero sí que estoy de acuerdo, que al final, que lo que decía, ¿no? Cuando llega una tecnología, todos, antes lo habéis comentado, el ejemplo, ¿no? El de yo quiero eso, no sé para qué vale, pero lo quiero, ¿no? Pues Los que decíamos, fuera de micrófono, vamos a decirlo, los coleccionistas de tecnología, ¿no? Exacto, Primero exacto. lo quiero porque es lo último, y luego ¿qué hago con esto? No sé qué hacer, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que siempre hay eso, ¿no? Primero que luego un globo, que luego se empieza a aterrizar y ya sí que le vas viendo los casos de uso y ahí es cuando empiezan a salir y a entrar en los proyectos. ¿Estamos, Juan, en ese proceso, en ese momento? Yo creo que sí, yo creo que al final las soluciones de IoT al final lo que tienen son mucha transversalidad, porque estás desde muy metido en el proceso, ya sea un entorno industrial, en un entorno comercial, hasta todo lo que es el dispositivo, que es una especialidad, todo lo que es la comunicación, que las empresas son otros departamentos, hasta todos los elementos que ya integrabas en cualquier solución digital estándar, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final está un tema que es la madurez tecnológica, que yo creo que poco a poco, y estoy de acuerdo, pues nos va permitiendo lanzar nuevos elementos, ¿no? Pero luego también está el tema de las piezas, sobre todo en empresas grandes, que hasta que terminas de alinear, compartir una visión y demás, pues también tiene un proceso de maduración, ¿no? Yo creo que estos años nos han permitido, por un lado, experimentar un poco, por lo menos ir entendiendo que esto era necesario, y por otro lado ya empezar a entender cómo empezar a conseguir resultados, ¿no? Y luego, Diego, hay que mencionar la natural resistencia al cambio, que esto ocurre en todas las organizaciones, pero no sé si aquí podemos aportar algo más. Es decir, quizá, también lo planteo yo como hipótesis, que a lo mejor es equivocada, pero como hipótesis de trabajo, quizá una lógica, en este caso, resistencia a un cambio para el que no veíamos inicialmente exactamente para el que valía. Lo planteo, no sé. Sí, yo creo que sí, que también ha sido un proceso, ¿no? O sea, comentábamos el tema de la escalabilidad. Yo creo que en la parte tecnológica, y quedan retos aún por resolver, pero oye, más o menos se ha ido evolucionando, como decían los compañeros. Ha ayudado a cosas como el open source también en el mundo IoT, ¿no? Que ha dado un salto como ha pasado en otros ámbitos. Pero sin duda lo que comentas, el tema de la gestión del cambio, nosotros en Gestam hablamos del tema de un framework global, ¿no? De que la gente entienda cómo se trabaja con estas nuevas tecnologías, también un reskilling a veces de la gente, ¿no? Hay que aprovechar un poco, oye, gente que lleva ahí muchos años en la planta tiene un conocimiento tremendo de los procesos, ¿no? Entonces esa gente es un poco la que hay que potenciar también para que tenga nuevos skills, ¿no? Y ayudar, o sea que yo, vamos, estoy muy de acuerdo, sí. Sí, ¿Me permite? adelante, Alejandro. Sí. No, vamos, un comentario que yo creo que es relevante y a veces, como estamos en el sector y estamos, pues lo pasamos un poco por alto, ¿no? Pero en realidad venimos muy condicionados a veces en el mundo del IoT por el mundo del dato, ¿vale? Que tiene más madurez, que viene, pero claro, hay una diferencia fundamental, y es que el IoT al final es lo que une el mundo físico con el mundo digital, ¿no? Y eso es algo que, digamos, en determinados sectores, en determinadas compañías, en el dato viene hecho, porque los datos ya existen, ya están digitalizados, son nativamente digitales, pero en el mundo del IoT, claro, estamos justamente trabajando en esa unión de lo físico y lo digital, y eso hace que, digamos, el desafío sea todavía mayor, porque la resistencia al cambio va a ser mucho mayor, porque hay personas que viven en esas dos capas, lo que nosotros llamamos el mundo OT y el mundo IT, completamente separados, a veces por océanos de distancia, en otros sectores menos, pero hay sectores donde la separación es muy grande. Con lo cual yo creo que es una dificultad añadida y claro, y todavía hace el desafío más complicado. Pero al mismo tiempo, justo el ser ese puente entre el mundo físico y el mundo digital es toda una oportunidad para empresas que quizá que hicieron una inversión hace unos años, que por lo tanto esos equipos están obsoletos, pero que en lugar de tener que empezar de cero puede reaprovechar todo, ¿no? Y aquí hay un montón de soluciones que aportan
Absolutamente. Yo creo que cuanto mayor es el desafío, obviamente mayor es la oportunidad, ¿no? Yo creo que todas las grandes firmas de consultoría hablan del gran potencial transformador que tiene el IoT en la industria, porque es que ahí hay un potencial encerrado que todavía no hemos prácticamente estamos en la superficie, en la punta del iceberg. Quiero abordar el tema regulatorio, si ha supuesto, en vuestra opinión, ahora, pues, en el orden en el que voy, pues Juan, venga, por ti empiezo, pero vamos, cualquiera puede pedir la palabra. ¿Ha supuesto un freno al despliegue de...? O sea, yo diría que en nuestro caso, al menos por ahora, la regulación no ha supuesto una limitación en el despliegue IoT. Creo que No ha supuesto, has dicho. No. Por ahora, nosotros los retos que hemos afrontado a día de hoy, más regulatorios, han tenido que ver con el mundo de datos, que es otro tema, pero que obviamente muy vinculado, pero digamos que no ha habido ningún proyecto que no consiguiésemos lanzar en el ámbito de IoT por un tema regulatorio. Es verdad que nosotros en el entorno industrial pues tenemos unas normativas incluso internas súper estrictas y ahí hay un trabajo que tenemos de esa velocidad que te decía de fondo de ir construyendo, que es crear incluso normativas internas que nos ayudan a tener la tranquilidad de que cuando desplegamos algo pues lo hacemos de una forma segura y que encaja perfectamente para no exponernos en exceso cuando estamos haciendo una solución más innovadora, pero digamos que quitando este tipo de elementos que están muy vinculados a nuestra actividad, creo que en nuestro caso los retos que estamos teniendo en este caso concretamente no son regulatorios, son retos tecnológicos y de personas, que es un poco lo que estáis comentando. Has dicho que no hay ningún proyecto que no haya salido por un tema regulatorio, pero seguro que todos tenemos en la cabeza algún proyecto que se ha ralentizado por cuestiones regulatorias, a veces incluso con toda la lógica del mundo, por todo el tema del compliance y tal, pero ¿creéis que el ecosistema es lo suficientemente flexible? Lo que, sobre todo, estoy de acuerdo con lo que decía Juan, que es más posiblemente un tema, lo mismo, ¿no? Depende también luego en el sector en el que estés, pero en nuestro caso también es un tema más de seguridad, ¿no? De cumplir con la normativa, de que al final todos estos dispositivos que van empezando a incorporarse a negocio, a proceso y tal, estén dentro del control que tiene que tener la seguridad, ¿no? Y sobre todo con lo crítico que, como decía Juan, es la parte de datos, ¿no? De todos esos datos que estás recogiendo y bueno, yo creo que es ahí más que en el regulatorio ha sido donde nos hemos encontrado un poco más, o que quizás a veces vas un poco más lento por eso, ¿no? Porque hay, sobre todo a lo mejor fabricantes o dispositivos que quieres utilizar que tampoco estás o tienen ya muchos años trabajando o tienen muchos casos de uso en otras empresas como para implementarlo directamente. Entonces, quizás ahí es donde nos hemos encontrado un poco más de barreras. ¿Diego? Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comentáis. Quizá el punto adicional es que estamos hablando de un entorno muy conectado, ¿no? Entonces ya es verdad que existen muchos estándares y muchas normas de ciberseguridad y quizá pueda ser ese el reto que muchas compañías encuentren, ¿no? En nuestro caso, pues tampoco, vamos, coincido perfectamente con lo que se ha comentado y quizá sí que ha sido un poco más decir, oye, ahora hay más normativas en temas de ciberseguridad que debemos cumplir, ¿no? Y debemos asegurar perímetros, segmentar redes, porque ya estamos diciendo que hay procesos que impactan de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar cualquier tipo de problema es necesario cumplirlos. Es una cuestión, yo creo, más regulatoria interna, en términos de regulación interna de las compañías, que externa, ¿no? que factores externos. Pero yo sí que diría, sí que creo que hay, pues eso, quizás el concepto de ralentización, es decir, hay determinados proyectos de IoT que en determinados sectores y en algunos ambientes van más lentos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, parece que estamos todos acostumbrados a que haya tecnología, todo tipo de tecnología, ¿no? Hay tecnología para todo hoy en día y uno parece que empieza un proyecto y dice, bueno, nunca va a ser un problema esto. Bueno, cuidado, en determinados ambientes, por ejemplo, ambientes peligrosos, ambientes explosivos, uno empieza a buscar y realmente llega a un punto en el que dice, no hay tanta tecnología para este caso concreto, para este ambiente concreto. Eso hace ralentizar los proyectos, porque ya no tengo la tecnología disponible. Partía de una premisa que es que voy a tener la tecnología para hacer este proyecto, no hay. y realmente no la hay. Cuando hago la búsqueda y necesito el sensor certificado ATEX correspondiente, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo de ralentización que yo creo que puede ser relevante. Bueno, sabes que vamos a ir de lo más general y de lo más abstracto, si queréis, a lo concreto, y esta le ha tocado a Diego. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo nos veis? Y estoy pensando en nuestro país, pero podéis hablarme de los entornos que más conozcáis dentro de 5 años, por ejemplo. Buena pregunta, ¿eh? Aquí fuera de cámara Alejandro se atrevió, ¿eh? Si quieres se la devolvemos a él y luego... Pero... No, a ver, yo creo que estamos en un momento muy bonito, o sea, desde el punto de vista
tecnológico, antes lo comentabais un poco entre todos, ¿no? O sea, un poco la explosión, digamos, de tecnologías, también de facilidad ahora de incluso de hacer un piloto de cualquier cosa, ¿no? Con las soluciones as a service de muchas cosas, ya no es lo que era antes, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver ¿no? Si pintáramos una curva, vamos a ver una aceleración bastante considerable comparada con los 5 a lo mejor anteriores, ¿no? Entonces, en todos esos procesos de digitalización. ¿Dónde estaremos dentro de 5 años? Es un poco complicado porque el mundo tecnológico da unos cambios. Y porque ahí. te has dejado la bola de cristal en casa y entonces... Me dejó la bola de cristal, me dejó ahí, tenía 5G y no he podido, pero bueno, que es un proceso, digamos, yo creo que estamos en un momento bonito, creo que en 5 años, sin duda, pues ya se empieza a ver, ¿no? Se empieza a hablar incluso de temas como metaverso, computación cuántica, ¿no? Que ahora nos suena como a súper lejano y yo creo que 5 años puede ser un momento para que sean cosas más arraigadas incluso en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo bonito lo que viene por delante. Bueno, has mencionado 2 cosas. Una es la computación cuántica. Si queréis luego hablamos de la gata de Schrödinger, lo que queráis, pero que a mí me da vuelta la cabeza con eso, pero de metaverso hablaremos. Sigo con la pregunta. Gonzalo, ¿cómo ves de madura la tecnología y su implantación dentro de 5 años? A ver, yo creo que, pues, un poco lo que decía Diego de ahí, pues por unirlo con el uso de tecnologías como servicio, por ejemplo, ¿no? Que es algo que el poder abordar estos proyectos como si fuera un piloto, haciéndolo sin tener que hacer un desembolso, una inversión, ¿no? Que te va a permitir incluso equivocarte y reaccionar rápido, porque al final no te estás comprometiendo a largo plazo, creo que van a ayudar mucho, ¿no? A que todo esto se haga de una forma mucho más dinámica. Y luego al final, pues lo que comentaba antes, cuando las empresas van apostando, se van generando más perfiles también, que tampoco a nivel de personas pues es fácil, ¿no? Encontrar, depende de qué perfiles y con qué experiencia, porque antes incluso lo comentábamos aquí, que hay áreas en nuestras empresas que hace 3 años no existían, incluso hace 2, ¿no? Y perfiles que no sabíamos ni qué era cuando hacíamos la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Te costaba un poco, ¿no? Querían meter todo, ¿no? Pues que haga un poco... Y entonces yo creo que cuando esos perfiles se van generando, están en el mercado y la tecnología pues es accesible, yo creo que es lo que va a acelerar. Por eso yo creo que un plazo, como dicen, 3-5 años posiblemente cambiará mucho. No sé cuánto y qué impacto tendrá, pero al ritmo que vamos está claro que estamos en un escenario muy diferente, seguro. Alejandro, ¿cómo dibujas tú el panorama en el próximo lustro? Bueno, yo complementaría con 2 aspectos. Yo creo que dentro de 5 años estaremos haciendo menos pruebas, menos pilotos, menos POCs, ¿no? Y más proyectos concebidos desde el origen como un proyecto con visos de ser escalable. Y luego espero y deseo que en estos 5 años hagamos un esfuerzo por la estandarización, lo que llamamos en el sector del IoT la interoperabilidad. O sea, va a ser muy difícil que crezcamos y hagamos proyectos cada vez más grandes con la fragmentación y la heterogeneidad que hay ahora mismo en el mercado. Me da igual que hablemos de tecnologías, que hablemos de fabricantes, que hablemos de dispositivos, que hablemos incluso de procedimientos, de normas. Hay una heterogeneidad ahora tan grande que es muy difícil. Para ti el gran reto es estandarizar todo, procesos, tecnología... No todo, pero bueno, llegar a unos estándares de homogeneidad pues similares a los que pues, quizás hemos alcanzado en el mundo del dato, donde prácticamente cualquier proyecto tiene como una especie de bloques como muy comunes, todo el mundo habla una cierta nomenclatura. Ahora es muy difícil tener una conversación y utilizar la misma terminología. De hecho, a veces cuando hacemos algún proyecto, primero tenemos que establecer la terminología. Oye, ¿para ti qué es el Edge? ¿Para mí qué es el Edge? ¿Para ti qué son los protocolos de comunicación no sé qué? Porque si no, no tenemos ni siquiera el lenguaje común. Yo te digo que esto te lo compro, pero que lo haría extensiva a cualquier conversación que tengamos con alguien en la faz de la Tierra. Porque si no, primero vamos a definir qué es para ti, en fin, de lo que estamos hablando. Porque siempre es uno de los grandes problemas que tenemos. Por cierto, has mencionado una cosa que también me quiero detener en eso, que es el síndrome del experimento. Del que también yo lo he mencionado, yo no tenía ni idea, pero me lo ha contado antes de empezar. Que es decir, pasar de las musas al teatro, ¿no? Es decir, pasar de la inspiración divina a vamos a poner esto en práctica de verdad. Sí. Esto es una cosa que de hecho en Galeo lo tenemos un poco como un mantra, ¿no? De oye, una de nuestras misiones es precisamente intentar ayudar a las compañías pues eso, a superar esto del síndrome del experimento, que es voy a hacer la prueba, voy a hacer el piloto y después de este piloto voy a hacer otro piloto y después y parece que nunca acabamos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del mundo del oil and gas, hay lo solemos explicar así, ¿no? Oye, el síndrome del experimento es
mira, hemos hecho aquí un super estudio y sabemos dónde hay que hacer el agujero del que sale crudo. Claro, pero no queremos eso. Lo que queremos es que esto salga continuamente, pongamos una refinería y empecemos a sacar productos de valor añadido, que es lo que realmente hace una compañía petrolera, ¿no? Pues en el mundo del IoT y en el mundo de los datos al final queremos lo mismo, queremos pasar de, sabemos justamente, hemos encontrado la beta a explotar la mina, realmente. Me faltaba conocer la opinión de Juan sobre Pues mira, los yo próximos años. creo que voy a unir las dos, ¿no? Lo del experimento y otra cosa es que has mencionado antes, que es que esto ya sea parte natural del diseño, ¿no? De la solución. Entonces, yo para mí, como lo visualizo, es que ya voy a poner 2025 porque es más o menos el año en el que creo que, pero bueno, en 5 años, ¿no? Que podamos ya desde el punto de partida de cuando creas una nueva planta, que ya los equipos de ingeniería tengan, vamos a decir, tal nivel de estandarización o tal nivel de know-how, ¿no? Porque también lo habéis mencionado antes, que sean capaces de diseñar de forma natural lo que es una unidad de la fábrica, integrando todo lo que ya saben integrar a día de hoy, pero también integrando estas nuevas tecnologías. La realidad es que a día de hoy ya hay mucha sensórica en planta, o sea, son plantas muy instrumentadas y esto te da, digamos, ese 20% diferencial probablemente a día de hoy que te puede ayudar a ir a diferenciarte de la competencia. Entonces yo creo que si conseguimos de aquí a 5 años que equipos de ingeniería que a día de hoy ya trabajan con unas tecnologías muy avanzadas integren on top todo lo que estamos mencionando aquí, sean capaces de diseñar de cero una planta con toda esta nueva tecnología de una forma natural, yo creo que habremos conseguido el talento para hacer eso, la estandarización para poder hacer eso y básicamente los resultados vendrán después. Bueno, ya os informo de que esto va muy rápido porque ya hemos consumido prácticamente el 50% del tiempo que en principio nos habíamos dado a nosotros mismos. Imaginaos y no hemos, creo que no hemos abordado ni el 2% de los temas que teníamos previsto, pero todos los problemas, vuelvo, Gonzalo, a empezar por ti, en esta ronda que estoy haciendo así, ¿no? Cada pregunta por uno. O todos los problemas, o no sé si problemas, pero quiero conocer vuestra opinión, es cuando en una organización, una empresa, empezamos a probar, a testar una tecnología, una manera de trabajar, a cambiar la cultura empresarial. Vale, lo hacemos desde proyectos concretos, lo hacen departamentos concretos. Pero luego, y puede que funcione, ¿no? En ese experimento, puede que no, puede que los dé los datos. Bueno, cuando creemos que está dando los resultados obtenidos, o le vemos esa posibilidad a medio o largo plazo, ¿cuál en vuestra opinión es la manera correcta de extender esto a toda la organización? Porque claro, funcionó en un proyecto concreto o funcionó entre un perfil concreto, pero ¿cómo hacemos esta cultura empresarial extensiva? Sí, mira, nosotros yo creo, no solo para esta tecnología, sino casi para cualquier proyecto de este tipo que hacemos en Logisfashion, un poco la experiencia que tenemos es trabajar, o sea, esos proyectos tienen que incluir a las personas que luego van a poner en marcha, en planta, esa tecnología, ¿no? Entonces, sí que hay unas áreas que lideran, que normalmente pues, son las de tecnología o proyectos, que son las que empujan de este tipo de proyectos, pero realmente el equipo tiene que estar formado por las personas que realmente lo van a poner en práctica, porque si no, es muy difícil que puedan adoptar, ¿no? Algo en lo que no han participado, que no entienden el valor que les puede aportar o que ni siquiera a veces saben qué problema les está resolviendo, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, es imprescindible, no te diría ni clave, es imprescindible que todos estos proyectos estén implicados desde el principio gente que realmente es quien lo va a poner en marcha y que son además los que te van a ayudar a llevarlo a que eso se pueda hacer a nivel de toda la compañía. Claro, pero al mismo tiempo todos sabemos que hay, por su propia naturaleza, departamentos o perfiles que son normalmente más tendentes a ser los líderes, los que tienen del carro. Y está bien inicialmente, lo que pasa es que, claro, luego hace falta también contar con quienes van a usar esa tecnología y conocer su feedback y que entiendan y adopten la tecnología de manera voluntaria y no impuesta. Y luego hay otro tema también que es, y lo estamos viendo, o sea, los perfiles que se van incorporando a las empresas, aunque no sean en áreas de tecnología, ya son perfiles también diferentes, o sea, son perfiles acostumbrados a tratar con la tecnología. Y posiblemente un perfil que podíamos tener hace 20 años en una empresa ¿no? Y hacer un plan de transformación digital o de implementación de nuevas tecnologías era muy difícil. Hoy en día todas las compañías se están dotando de personas que ya tienen una base tecnológica también, ¿no? Sea para la posición que sea, con lo cual desde un área de ventas que ya son capaces de trabajar con data y de sacar información hasta gente de operaciones logísticas que están acostumbradas a trabajar con robótica o con diferentes tecnologías. Entonces yo creo que también
es algo que una empresa tiene que estar también preparada para adoptar este tipo de proyectos, ¿no? No es solo un área de tecnología. Yo creo que ahí el reto, porque siempre se habla de captar talento y retener talento, yo creo que ahí el reto muchas veces también es combinarlo con el talento que potencias, ¿no? Porque en industrias donde para tener un conocimiento ya experto del negocio pues requieren no 2 años, sino 10, el reto también que tenemos muchas veces es cómo eres capaz de dotar de estos nuevos skills a gente que ya te está dando mucho valor y que con esto pues podrías potenciarlo infinito, ¿no? Y combinarlo además con personas nuevas, como decías, que están entrando en la empresa y que traen pues otra serie de, no sé decir, sabores que agregado pues te da un poco la... Retener y captar talento, me quedo con esta expresión, porque ahí abrimos un melón bien interesante que tiene que ver con... Perdona, ¿eh? No, para nada, al contrario, te lo cojo, lo subrayo y digo, ojo que hemos puesto Por si nos aquí sobraba tiempo. el elefante rosa en la habitación. Claro, yo se hablaba fuera de cámara también de la cuestión esta de la gran renuncia, un asunto que están enfrentando en Estados Unidos. En España de momento no tanto por la propia estructura del mercado del trabajo español, pero está empezando a ocurrir que el talento es una cuestión global. Es decir, yo puedo trabajar en Zamora y hasta ahora pues tenía mis capacidades de optar a un puesto de trabajo pues reducido al mundo físico, pero de repente llega la pandemia, todos abrimos la mente y de repente esto se digitaliza de verdad y me pueden hacer una oferta de trabajo desde cualquier parte del mundo, y esto está suponiendo un gran reto, especialmente para las empresas. Empiezo por Alejandro. Diego me hace un gesto, creo que tiene ahí algo que decir. Alejandro, ¿y esto es una oportunidad o es un problema, o las dos cosas? Pues las dos cosas, que como suele pasar, ¿no? Un problema Sobre trae todo una oportunidad para el trabajador, ¿no? Y no Sí. un problema para la empresa. Claro, hay que analizar los diferentes puntos de vista. Yo creo que para los trabajadores de este sector están viviendo un momento dulcísimo para aprender nuevas cosas, para cambiar, para rotar, digamos, unos niveles salariales en este sector, ¿no? Esto también es problemático, ¿no? Siempre que hablamos de la transformación digital hablamos de este efecto que ocurre de las desigualdades, ¿no? Los trabajadores altamente cualificados, digamos, están muy cotizados y por lo tanto su remuneración sube mucho, eso provoca una desigualdad con los trabajadores menos cualificados, pero bueno, para el trabajador es un momento creo que único. Las empresas, pues mucho director de recursos humanos probablemente esté viviendo uno de sus peores momentos actuales porque no saben cómo retener, fidelizar, que les gusta más la palabra a veces porque esto de retener parece que queda como... ha habido, bueno, en Estados Unidos hay ese movimiento tan fuerte, en España nosotros lo hemos visto, hay mucha rotación, los trabajadores están cambiando mucho. Hablábamos antes del movimiento hacia las startups, esas que no son, digamos, antes no, todo el objetivo era trabajar en una empresa, en una marca reconocida, ¿no? Una gran empresa, y si puede ser multinacional, mejor, claro, ¿no? y si su logo sale por la tele, pues mucho mejor porque eres capaz de contarle a tu abuela dónde trabajas, claro. Ahora hay un cambio totalmente, estamos en lo opuesto. La gente se va, incluso las personas que pertenecemos al sector, conocemos movimientos de trabajadores que tenemos que ver a qué startup se han ido, porque ni la conocemos ni sabemos, no existía hace un año y acaba de crearse. También es verdad que puede estar en ese momento de hype y eso puede durar lo que dura porque las startups pues, tienen el tiempo de vida en medio que tienen también la mayoría. Pero bueno, es una realidad. Es un momento muy cambiante, muy bonito por, digamos, al que le guste los momentos así más... El riesgo. Eso es el riesgo. El que se mueva en ese hábitat tan líquido. A nosotros la verdad que nos ha permitido, por ejemplo, captar mucho talento que en otros momentos hubiera sido muy complicado para una empresa, pues, digamos, más pequeña, menos conocida, más especialista, más de nicho. Entiendo que para vosotros como grandes compañías, pues está siendo un momento también difícil. Quiero conocer la opinión de Diego y enseguida también de... Sí, no, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Alejandro. O sea, estamos en un momento donde ya no es como antes, ¿no? Donde antes todo el mundo tenía ya una lista de N empresas, sino que ahora de pronto, pum, aparecen empresas nuevas. A nosotros, por lo menos, hay un punto adicional que nos pasa, que es que nos cuesta encontrar el talento, digamos, que tenga los conocimientos, ¿no? O sea, oye, tienes a gente que un poco tiene las certificaciones o los skills X, pero en el mundo industrial a veces faltan otras cosas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, de hecho, ya se arrancó en el pasado una edición donde también hicimos un programa de formación a perfiles, ¿no? Pues, perfiles relacionados pues, con el desarrollo de software, la parte de Big Data, etcétera, donde veíamos que era necesario complementar, ¿no? algunas cosas.
Y luego también intentamos, alguna ventaja también de ser globales, ¿no? Intentamos, un poco haciendo copia al mundo open source, que la gente trabaje en comunidades. Entonces tenemos comunidades de expertos, ¿no? Expertos en, yo qué sé, en desarrollo front-end, ¿no? Pues tienes a una persona en China, otra persona en Estados Unidos, otra en Alemania, tal. Y esas comunidades también hacen que ellos se sientan parte de algo, contribuyan, mejoren los componentes que se desarrollan. Y la verdad que la gente incluso se motiva más, ¿no? Porque estás trabajando los mismos retos que tenías, pero de una forma un poquito diferente. Entonces, bueno, yo creo que nuestra experiencia es esa, un poco así, en resumen. Es muy interesante esa visión de crear comunidades, porque toda mi experiencia desde el ámbito de la comunicación, todo aquello que seamos capaces de crear una comunidad, que es un espacio en el que uno pertenece de manera natural y además voluntaria, la eficiencia es infinitamente mayor. Juan. Sí, yo creo que aquí, por añadir, yo lo resumo en una frase. Yo cuando tienes a alguien que se va estando contento con la empresa es que notas que el mercado está cambiando, ¿no? Porque normalmente era muy típica la rotación porque oye, tienes algún desencanto con la empresa, del tipo que sea, pero cuando tienes personas que trabajan contigo, que están contentas contigo, que además haces un trabajo importante para crear también comunidad y ves que esa gente fluye por la liquidez del mercado, pues está claro, ¿no? Y además yo a esto, que yo creo que es, da igual la temática del foro, sería la misma, cualquier tipo de tecnología, sobre el IoT, el reto que tenemos, que el IoT, como decíais antes, es mundo físico, digital, pero también mundo físico. Entonces, es más difícil ofrecer digamos, una posición 100% remota cuando al final sí que tienes que estar para algunos proyectos presencial, ¿no? En determinadas zonas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde un poco tenemos que aprender qué valor podemos dar a esas personas en el mercado para, de alguna forma, que estén con nosotros, ¿no? Gonzalo. Yo creo que más o menos han comentado casi todo, ¿no? Lo que vivimos todos en la realidad actual, que es uno de los mayores retos que tienen las empresas, sobre todo las que no somos tecnológicas, ¿no? Nativas, sino que tenemos que convivir esos perfiles con el resto de la compañía y con unos salarios que es difícil, ¿no? Competir con los casos que estábamos viendo. Y al final, otra barrera quizás que nos encontramos nosotros es lo mismo que dice Juan. Al final, nosotros los perfiles sí que de tecnología sí que queremos que tengan, o es importante que tengan contacto con negocio, ¿no? Con la realidad de la compañía, y en nuestro caso son centros de distribución, y no es que tengan que estar allí, pero sí que es importante que conozcan algunas cosas. Entonces, ese perfil en algunas posiciones 100% remoto, pues no lo puedes ofrecer porque no es el perfil que buscas, y lo que sí está apostando la compañía al final es tener un proyecto que sea atractivo, porque es verdad que todos los perfiles tecnológicos lo que buscan es eso, es crecer y seguir formándose y tocar tecnologías punteras. Entonces, si tienes eso, pues bueno, pues tienes un camino recorrido. Y luego, por supuesto, que es importantísimo, y también lo han comentado, potenciar esos perfiles, a perfiles dentro de la empresa que ya tienen una base que es muy difícil, que lleva mucho tiempo trabajar a esa gente, ¿no? Que conozca el negocio, que conozca la compañía, pues poder potenciarlos, ¿no? Luego con formación técnica y que sea gente que crezca y que al final también tengas un plan de desarrollo en la compañía, ¿no? Que veas que no es algo que es para 1 año, 2 años, sino joder, que puedes llegar a cambiar incluso de perfil dentro de esa compañía. Entonces, bueno, es un poco la situación así como la tenemos a día de hoy. En cualquier caso, me quedo con el titular de que, como decía Alejandro al principio, es tanto una oportunidad como un problema que hay que afrontar, ¿no? Y que, bueno, uno se tiene que poner, tiene que ser competitivo a nivel mundial. Es muy bueno, pero también es muy exigente, entiendo, ¿no? Oye, otro tema que, pues, bueno, pues que aquí pulsando opiniones en esos minutos han sido poco, pero veo que muy provechosos porque me habéis puesto las pilas, ¿no? En ese ratito, mientras nos ponían el micrófono y tal, han salido 2 asuntos que quiero que abordemos, que es, no sé si están relacionados, yo creo que sí, pero decídmelo vosotros. Ahora, si quieres, Juan, por aquí empiezo, que es el de los gemelos digitales. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo empieza a ser necesario, rentable? ¿Quién se lo puede plantear y quién no? ¿Y qué recomendaciones daríais? Y no sé por qué yo lo ligo al mundo de los metaversos, del metaverso, e incluso de Second Life, que me decía Alejandro antes, ¿os acordáis? Tampoco ha cambiado tanto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que concretamente este año veo mucho más movimiento en este tema en concreto. De nuevo, no sé si estamos ahora en este caso sí en la cresta o no, pues de luego parece que todos, tanto a nivel de empresas tecnológicas como finales, yo creo que estamos poniendo mucho más foco, ¿no? Porque lo vemos como algo que de alguna forma también ayuda mucho más.
yo creo que a dos cosas, adoptar la tecnología y sacarle más partido. No me lo llevo todavía al metaverso, pero lo dejo de momento con que sea algo que representa la realidad, ¿no? Que ya es. Entonces, nosotros aquí estamos todavía entendiendo cómo podemos sacar valor de estas tecnologías y cuáles son las soluciones, porque vemos que esto sí que es algo que no está estandarizado. Esto es concretamente un elemento que todavía cuesta ver un partner tecnológico que te pueda acompañar de principio a fin, en este proyecto. Y lo que sí que hacemos, pero yo creo que esto aplica a todo tipo de proyectos, es empezar por aquellos procesos que son más críticos y en este caso además que son más intensivos en datos, ¿no? Que es cuando más elementos digitales pues haya ir a los elementos físicos que ya tienes para de verdad representar ese activo físico en un plano completamente digital. Entonces, os diría que estamos en una fase de entender qué rol jugar y luego aquí creo que aparece además otra vertiente que es los fabricantes de equipos, la propuesta de valor que están haciendo, ¿no? Cuesta un poco entender tú como orquestador del proceso cuál es tu rol frente a la empresa que te da cada uno de los elementos, te fabrica cada uno de los elementos que forman parte del proceso, ¿no? Que está en su propuesta de su digital twin para su activo en concreto. Entonces, bueno, estamos un poco en el entendimiento, yo te diría, experimentación de este ámbito concreto. Diego. Sí, bueno, nosotros un poco en la misma línea. O sea, sí que considero que todo el tema de gemelos digitales va a ayudar a acelerar todo el tema de la estandarización, porque al final es... Hablabais de Second Life, me ha hecho gracia porque es algo que hace ya no sé cuántos años, ¿no? Y nadie hablaba del metaverso, pero iba un poco en ese modelo. Y además se combina con técnicas también de hace muchas décadas de modelado de sistemas, donde vas generando entidades y esas entidades las vas conectando, y si eso lo juntas con la interoperabilidad y el IoT, pues acabas acelerando los ciclos de vida de producto muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que va a suponer, quizá no tanto como el metaverso más comercial que conocemos, pero sí que la otra parte va a suponer una aceleración, ¿no? De toda esa parte de la estandarización y de los ciclos de vida de producto de lo que estemos fabricando, creo yo. Pero aquí no sé si me ha pasado, de los gemelos digitales se ha hablado menos, Gonzalo, que del IoT en un inicio, pero a mí sí me ha pasado algo parecido, que es desde que yo empecé a leer cosas de la necesidad, de la cantidad de beneficios que le podía aportar, hombre, a empresas con un cierto desarrollo a nivel tecnológico, hasta la puesta en marcha yo no conozco tantos ejemplos, alguno últimamente que me han contado y me ha parecido interesante, pero no lo he visto ese desarrollo tan potente como me habría imaginado hace un par de años, por ejemplo. A ver, yo creo, nosotros, por ejemplo, no estamos todavía en ningún proyecto concreto y nos pasa un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no? Que cuando empiezas a conocer la tecnología y todos empezamos a pensar, ostras, ¿y dónde aplicaría esto? ¿No? Y a todos se nos ocurren muchas cosas que ya a veces, espera, porque igual se nos está yendo la olla. Esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya empieza, joder, si lo hacemos, tal, no, espera, a ver. Y un poco al final donde estamos poniendo el foco es, lo decía Juan, los procesos, ¿no? En cuáles son esos procesos críticos que además en nuestro caso, que es de personas, ¿no? Al final la logística es un negocio donde sobre todo son personas, entonces cómo esos procesos donde hay muchas personas los puedes mejorar a través de esto, ¿no? De gemelos digitales que te permitan, sobre todo en nuestro caso, tomar decisiones correctas o mejorar o rentabilizar las operaciones mejor, pero bueno, yo creo que es lo que te digo, todavía en nuestro caso estamos empezando a aterrizar un poco y a entender cómo podemos empezar a trabajar en eso y que realmente aporte un valor, ¿no? Que sepamos a dónde queremos llegar concretamente con ese proyecto. Sí. Alejandro. Sí, bueno, yo aquí, vamos, comentar, por hilar un poco todo lo que ha salido Para empezar, que te acuerdas de Second Life. Me acuerdo de Second Life. Eso eso no dice nada bueno, claro, porque ya seguramente muchos de la audiencia no sabrán lo que es Second Life. Buscadlo, bichear por ahí, ¿qué es aquello de Second Life? Desafortunadamente es así. No, pero bueno, yo, mira, un poco lo que comentaba, digo, al final el gemelo digital, a mí lo que me gusta del gemelo digital y desde el punto de vista IoT, es que es algo que realmente está muy cerca de lo que teníamos antes. Las representaciones 3D de los activos es algo que existe desde siempre y los ingenieros en las fases de ingeniería, planificación de un nuevo activo, no es nada nuevo. O en la construcción de un nuevo edificio, la parte de BIM de la arquitectura no es nada nuevo, ¿vale? Lo que sí es nuevo es que realmente la tecnología ahora es más asequible y gracias al IoT podemos conectar esa representación digital del activo, ese 3D, esa forma del activo, la podemos sincronizar a lo que le está ocurriendo en tiempo real, y esa es la diferencia básicamente de un gemelo digital. Es la representación digital del activo, pero con el input de los datos de lo que le está ocurriendo en tiempo real. Y luego otra cosa que creo que aporta mucho es que
deja de ser, digamos, tecnología por tecnología, como a veces nos pasa con el IoT, y es una solución que todo el mundo entiende muy fácil. Tú a alguien le presentas lo que es un digital twin, cualquier persona dentro de cualquier organización lo entiende. Y esto es importante porque a veces, ¿no?, vender tecnología internamente dentro de nuestras casas a la propia organización, al que tiene que invertir, pues es difícil porque se ve poco. Ahora bien, la representación del gemelo digital, todo el mundo la entiende que es una solución, entiende el valor que puede aportar desde muchísimos puntos de vista, porque hay muchísimas perspectivas del gemelo digital, y de hecho ahora lo que está ocurriendo es que ¿qué es para ti un gemelo digital? Lo mismo, ¿no? ¿Qué es para ti un gemelo digital? ¿Es del almacén, es de la fábrica, es de la máquina, es del activo, es de la persona, es del departamento? Porque se habla de gemelos digitales, incluso de grupos de personas. O sea, estamos en un momento ahora, pero lo importante es, existe, es asequible, está cerca, está relativamente cerca. Hay muchos problemas de interoperabilidad y de estandarización de la tecnología, pero se vende bien y se entiende como una solución, donde más allá del IoT, más allá de los datos, yo creo que eso es lo importante. A mí me pasa una cosa hablando de esto de que se nos vaya la olla, ¿no? Diego. No lo digo por Diego. Voy a por Diego. Que empiezo a sumar tecnologías, lo veo todo posible, pero no sé si realmente es el momento. O sea, uno piensa en el IoT, más inteligencia artificial, más cloud computing, más. Hemos hablado de metaverso. Todo está relacionado y uno puede cometer el error vamos, lo quiero todo, ¿no? El coleccionista tecnológico, o el de darle sentido a todo esto, ¿no? En el ámbito de cada uno de vuestros ámbitos de trabajo, de negocio y tal, ¿creéis que estamos poniendo racionalidad a todos estos procesos? ¿Por qué he dicho lo de Diego? Por lo de la computación cuántica, es que esta es la que viene, ¿no? Y está ahí, parece muy lejano, pero no tanto cuando hablas con los expertos, ¿no? Y aquí habrá de nuevo otro salto de gigante, ¿no? ¿Estamos entendiendo cada una de estas tecnologías? ¿Estamos sabiendo jugar la partida juntas en alguno de los casos? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, yo creo que cada vez más sí que estamos un poco sabiendo unir todo, ¿no? Por lo que estábamos diciendo, la posibilidad de esos software as a service para prototipar muy rápido y equivocarse muy rápido, pero a veces también es verdad que no podemos perder el foco ni debemos en el tema del valor, ¿no? O sea, que da igual que hables de IoT o futuro de computación cuántica, ¿vale? ¿Qué valor tiene, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar esto? Entonces yo creo que no es... ¿Y qué me va a hacer más competitivo, no? Claro, eso es. No es lo que... Y además creo que antes alguien lo comentaba, ¿no? No es de poner tecnología por poner, venga, ponle ahí todos los apellidos que queda bien, ¿no? Sino, oye, ¿qué necesito? Y para ese qué necesito es verdad que oye, que hay que saber un poco qué me da cada cosa, qué limitaciones puede tener, qué ventajas, y saber un poquito orquestar eso. Pero muchas veces, desde mi punto de vista, hasta que no prototipas algo y haces un poquito de iteración, tampoco lo sabes del todo. O sea, tienes a los expertos que te pueden diseñar una arquitectura muy buena, pero el día que lanzas la primera conexión contra un PLC que está ahí en el proceso, pues pum, sorpresa, te encuentras algo que no habías visto antes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay que ir un poco dando esos pasos y eligiendo, siempre pensando en el valor y en el caso de uso que necesites. Creo que eras tú, Diego, el que antes hablaba, me apunto aquí la palabra roles, es que a veces no sabemos exactamente qué rol jugar, no sé, decía Juan. Me quedo, lo decía Juan, me quedo con esta idea para pensar en la relación entre los proveedores y los clientes, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Si se está produciendo pues un entorno colaborativo, si entendemos los roles que ocupamos en cada uno de los momentos, quién tiene que liderar esto, qué aporto yo, o el creador de tecnología, porque a veces aquí también es verdad que es difícil saber qué lugar ocupa uno en el proceso, ¿no? Totalmente. Yo creo, aquí por ejemplo, un ejemplo que tengo reciente es el de la fabricación aditiva. Me salgo un momento de IoT, que al final dices, yo hasta ahora no me metía en el proceso de fabricación de los elementos que luego instalaba en cada una de mis fábricas, ¿no? Aquí en la aditiva claramente hemos visto que hay una tecnología que te puede dar pues, unas prestaciones muy diferentes a las que tenías hasta ahora. Entonces ahora tú como empresa pues, puedes decidir, soy yo el que lidero y atraigo, si entiendo que es un ámbito que me va a dar mucha diferenciación, a determinados proveedores y partners que acaban terminando en construir un ecosistema y que eso luego ya pues, tiene vida propia, como todo ecosistema, o puedes decidir esperar a que la tecnología esté madura. Yo creo que ahí lo que tienes que ver es si es algo que realmente te cambia el paso, tú crees que va a ser algo diferencial de aquí a 10 o más años, o es algo que te merece la pena esperar e ir un poco estando en el loop de ese ecosistema, no como líder, pero como participante, hasta que la tecnología esté madura como para que te impacte de verdad en tu día a día. Es más, ahondo en la pregunta, para la que la quiera coger, no sé si Alejandro, Gonzalo, Diego, quien quiera, pero en esta relación entre clientes y proveedores y uno mismo,
¿Cómo de fácil o difícil es saber qué lugar tienes que ocupar aquí tengo que liderar, aquí tengo que dejarme enseñar, aquí tengo que pedir, aquí tengo que... Más allá de pagar. Es muy difícil porque realmente, yo no sé, creo que justamente ahora ocurre esto, ¿no? Antes tenías más claro, pues oye, pues, si alguien te contrataba yo en el rol de proveedor, alguien te decía, haz un proyecto, pues no tenías mucha... Claro, ¿qué ocurre? Hablamos de escalabilidad de soluciones IoT, ¿no? Y donde dice, ¿de dónde está el valor? Para mí el valor claramente, o mucha parte del valor está encerrado en la escalabilidad de la solución. Entonces, cuando hablamos de escalar, claro, aquí se da la circunstancia de que el proyecto empieza a perder un poco, se empieza a diluir un poco qué es el proyecto, ¿no? Porque estamos construyendo una solución, un activo corporativo que además queremos que sea escalable y bueno, ocurre a veces, digamos, me alegra cuando el propio cliente tiene el liderazgo, pero es verdad que también a veces los proveedores tenemos que tomar el liderazgo porque conocemos que si la solución no la diseñas desde el punto de vista, desde el principio para que sea escalable no va a funcionar y también ahí tomamos el liderazgo. Los fabricantes de tecnología tradicionalmente han tomado el liderazgo a ellos, pero claro, al final realmente bueno, pues su interés obviamente es que es muy fácil acabar fabricando un Frankenstein si cada uno lidera en diferentes partes del proceso, ¿no? Correcto, al final el fabricante de tecnología siempre ha liderado, construye mucha tecnología, bombea mucha tecnología, si me permitís la expresión, al mercado y luego ocurre eso. ¿Quién tiene el liderazgo de qué cojo, cómo lo uso, cómo lo hago? Y eso yo creo que entre cliente y proveedor, cuando hay un buen matching, es cuando para hacer estas soluciones sobre todo escalables. Bueno, es que ahí ya yo creo que ya no es cliente o proveedor, ¿no? Yo creo que si de verdad te planteas estar en un ecosistema y ya jugar con determinados actores, ya los roles a lo mejor no son tan claros o ya por lo menos son diferentes, ¿no? Porque ya lo que estás hablando es que tengo un partner para construir un producto. Correcto. Incluso ya ves empresas que nunca te hubieses imaginado construyendo un software, lanzando software al mercado, a veces por sí mismas, porque han decidido que era ahora parte de su core, o a veces en colaboración con otras empresas que tienen una expertise en este tipo de temas, ¿no? Con lo cual yo creo que los roles también, o los tradicionales, se desdibujan un poco. Gonzalo. Yo creo que el tipo de... Completamente, yo creo que es menos ya proveedor, más partner, ¿no? Y muchas veces este tipo de proyectos, al final, pues bueno, y de hecho, en nuestro caso, por ejemplo, al final solemos trabajar con 3 o 4 partners desde hace tiempo y que nos conocen muy bien, ¿no? Que saben dónde te pueden ayudar, incluso que al final esto, ¿no? Que no sea empiece a llegarte opciones de tecnología, de cómo implementarlo y tal, sino que tengas a alguien que realmente te esté ayudando a identificar porque te conoce bien y porque al final tienes una relación de socio muchas veces con clientes igual, porque tienen una necesidad y te están planteando que les puedas ayudar a construir un servicio nuevo, por ejemplo, ¿no? Y que tú eres una pieza imprescindible o que quiere que le acompañe en ese proceso y nosotros con los partners, pues un poco lo mismo, con lo cual completamente de acuerdo. Os tengo que preguntar por los fondos del plan de recuperación. Si están sirviendo, están llegando. Claro, es que esto hay que tocarlo, ¿no? Si ahí eso llega, no llega, si aquí yo he escuchado de todo, así que vuestra experiencia directa, no sé quién quiere empezar, me sirve, ¿no? Es decir, esto Pues, es útil, no es útil, está llegando, ¿no? Yo venía hablando, justo de entrar aquí, hablando por teléfono y venía en una call precisamente de los fondos. Nosotros planteamos las iniciativas pues allá por septiembre, octubre, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y de momento estamos todavía esperando. Con mucha ilusión y mucha Con mucha ilusión. Exacto. Y más tiempo, y más paciencia. Exacto. Y la verdad es que, o sea, ya te digo, lo tomamos con mucha ilusión en su momento. Poco a poco hemos ido viendo que aquello que parecía que iba a ser un empujón muy fuerte pues parece que no es tanto y que se están haciendo pequeñas iniciativas y nos hemos apuntado también a otras iniciativas. La verdad es que yo estoy personalmente un poco decepcionado con cómo está llegando y joder, con lo importante que es en el momento en el que estamos, ¿no? Que es que realmente, además lo hablábamos antes, si queremos ser competitivos ahora que es un mundo global, que los empleados de nuestro país están trabajando para empresas en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier país del mundo, tenemos que conseguir que esto funcione y que seamos ambiciosos y a nivel tecnológico tengamos proyectos que sean buenos y nos hagan competir en el mundo. Entonces, si esto no sale en los tiempos que tiene que salir, pues no ayuda mucho, la verdad. Más experiencias, Diego. Sí, bueno, yo creo que también es un momento un poco, igual que decía antes que estamos en un momento de reto, ¿no? Con los temas tecnológicos, también es un poco el reto los consorcios que un poco se van generando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas mezclas ahí muy interesantes entre empresas grandes, empresas pequeñas, universidades, distintos puntos de vista muy diferentes a veces, ¿no? Para abordar un proyecto. Entonces yo creo que
es muy enriquecedor. Es verdad que, oye, podemos pensar un poco el tema de la velocidad, pero por otro lado también esos consorcios igual antes pues no los veíamos tanto, ¿no? Y luego también otro punto muy importante es el de los casos de uso, porque yo creo que estamos acostumbrados todos a los escenarios clásicos de, oye, formamos esos grupos y venga, tira ya con la tecnología, pero también si queremos realmente transformar las cosas tenemos que pensar cómo van a ser esos casos de uso que hasta ahora, por ejemplo, hablando, no lo hemos comentado, ¿no?, por el tema de los espacios de datos, pues oye, ¿qué nuevos modelos de negocio vamos a tener? Nadie lo sabe de esos consorcios, todos tenemos que un poco proponer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante y quizá pues también tenemos que tener un poco más de paciencia en ese sentido por la dificultad a veces de identificar esos nuevos casos de uso, creo yo. Alejandro, Juan. Juan. Bueno, yo quizás, no sé si añadiré mucho, simplemente es verdad que yo, si miro unos meses atrás, me veía ahora más avanzado en el mundo de los fondos. Creo que también hay unas situaciones en el mundo que a lo mejor han cambiado una serie de piezas que se están moviendo, ¿no?, de qué fondos priorizar. Y bueno, la realidad es que a nosotros lo que estamos entendiendo es cómo podemos incorporar de una forma natural esa solicitud y entrada a los fondos con el roadmap de iniciativas que tenemos, ¿no? Porque efectivamente te enriquece mucho el estar en consorcios, pero también te obliga a entrar en una dinámica de alinear actores externos, tiene unos procesos que son de unas fechas determinadas y unos plazos determinados, y tú al final llevas ya un roadmap, que estamos todos con estrategias 2030, 2050, unos y otros, que te marcan ya un ritmo, ¿no? Y yo creo que compatibilizar el ritmo de la empresa con el ritmo de los fondos que se están lanzando, además de la incertidumbre que hay en los fondos, ¿no?, por las fechas que se han ido cambiando y demás, pues bueno, es lo que te marca un poco el paso, ¿no? Y es lo que yo creo que también hace que sea un poco difícil acceder a ellos de una forma sencilla. Sí. Bueno, yo poco más que añadir, la verdad no tengo más demasiada información como para hablar de este tema y de entender por qué determinados retrasos que pudo haber en su momento, pero volviendo al tema del diálogo, quizás se me ocurre que pueda haber también un problema de escalabilidad, es decir, cuando tienes que repartir mucho dinero también tienes que estar preparado para hacerlo, ¿no? Igual que pasa con el IoT, cuando quieres hacer una cosa a escala muy grande has tenido que pensarlo, y si estabas acostumbrado a repartir digamos, dinero en cantidades más pequeñas, quizás pueda haber habido un problema de escalabilidad, de cómo hago eso para que llegue a todo el mundo al que tiene que llegar y con la cantidad con la que tenga que llegar. O sea, que me quedo con el titular de que hasta repartir dinero a gran escala es difícil. Todo a gran escala es difícil. Eso parece. Y además aquí hay quien lo ha definido como una decepción y como, si lo pienso hace unos meses, ahora me veía más avanzado, que es un bonito eufemismo de la palabra, de la expresión decepción, ¿no? Bueno, hay que irlo dejando aquí porque pues, ya estamos prácticamente con el tiempo cumplido. A mí me gusta siempre ponerle un titular al diálogo, a la charla, a la conversación, que es el que le ponéis vosotros, porque seguramente haya temas que nos han quedado pendientes o cosas que veníais de camino pues reflexionando y que al final no ha salido, o incluso alguna idea que queráis dejar ahí para dejarnos dándole vueltas toda la tarde. Pues venga, en el orden inverso al que empezamos, empecé por Gonzalo y acabé por Diego, pues empiezo por Diego y acabo por Gonzalo. Diego. Bueno, pues a ver, yo creo que un poco hemos comentado muchas cosas bastante interesantes y quizá por remarcar un poco en el ámbito del IoT, estamos en un momento donde la tecnología nos permite mucho acelerar pues los casos de uso, los pilotos, etcétera. Tenemos que seguir pensando en la tecnología como una palanca, tenemos que seguir pensando en que las personas son las que realmente van a cambiar las cosas y ahí es donde tenemos que poner el foco. Dentro de 4 días hablaremos de otra cosa que no sea IoT, seguramente. Eso es un poco todo. La tecnología como una palanca y las personas en el centro. Correcto. Así como 2 ideas con las que me quedo. Juan. Bueno, yo sobre todo creo que si hacemos este mismo evento dentro de un año, simplemente un año, creo que ya la velocidad y la sensación será otra completamente diferente. Entonces, yo creo que sobre todo optimismo, porque creo que hemos pasado unos años de todavía no terminar de entender cómo esto iba a terminar cuajando, y aunque vemos que todavía queda recorrido, ya lo empezamos a ver, con lo cual yo creo que de aquí a un año simplemente ya no tenemos más velocidad y probablemente a 5, que también nos has preguntado, mucha más, ¿no?, en cuanto a más soluciones, más escalabilidad y más impacto. A este lado, Gonzalo. Bueno, yo creo un poco en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? El ser capaces de identificar dónde la tecnología nos puede aportar valor, ¿no? Cuáles son esos procesos dentro de nuestras compañías que creemos que realmente podemos capitalizar toda esta inversión y bueno, y creo que hay que poner el foco ahí y luego un poco, pues siguiendo la línea, las personas, ¿no? Al final, implementar todo esto en una compañía requiere de no solo que las personas del área que lideren, que puede ser de tecnología, sino que en general la compañía y desde arriba esté orientada, ¿no?, a implementar estas soluciones.
Alejandro. Bueno, yo diría, oye, recordemos la importancia del IoT porque es el puente entre lo físico y lo digital y creo que eso es diferencial. Trabajemos durante estos años en interoperabilidad, homogeneización y estandarización de tecnologías y, muy importante, escalabilidad desde el diseño. Pues con todos esos titulares nos quedamos. ¿Habéis estado a gusto? Muy a gusto. Sí, muy a gusto. Muy bien. Qué pena, yo que quería incomodar, ¿no? Bueno, aquí, broma, el objetivo siempre es aprender con vosotros y pasarlo bien, además, aprender con nosotros en la tarde de hoy. Han estado, ya los habéis escuchado, pues Gonzalo Martínez, Alejandro Alija, Juan Benavente y Diego Mayada. Un placer, de verdad, que hemos aprendido un montón de lo mucho que sabéis. No sé si hemos aprendido un montón, pero sabemos que sabéis mucho. Y yo ya me quedo con todo lo que no sé. Gracias a lo decía al inicio, pero no quiero dejar de decirlo, a los compañeros aquí de la Fundación Pons. El lugar es excepcional para esta charla. Gracias a los compañeros, a Eugenio, a Pablo, de Atlas Tecnológico, todo el equipazo, porque hacen un trabajo estupendo. Por cierto, Atlas Tecnológico, que si os habéis quedado con ganas de algo más, os tengo que decir que hay una cumbre estupenda en Valladolid que tiene por título Industria 4.0, será los próximos días 21 y 22 de junio, poquitos días si lo estás viendo en directo hoy o mañana. Si lo ves en el año 2023 habrá pasado, pero si lo estás viendo en junio de 2022, el día 21 y 22 de junio, Industria 4.0, la cumbre de la Industria 4.0, voy a dar algunos nombres, aquí estarán Ezequiel Navarro, el CEO de Premo, ahí estará Bruno Arias, director de Michelin, aquí estará Recuenco, Jariego, Manuel Tascón, Beatriz Escudero, Teodoro García Gea, Antonio Tuñón, Laura Izquierdo, Soraya Paniagua, Emilio Anglés, Ángel García Bombín y un montón más de grandes profesionales que juntos nos van a ayudar a entender en qué punto estamos y de qué va esto de la Industria 4.0. No hay para más, nos vemos en la siguiente. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.